Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Estamos listos para empezar? Súper. Muchas gracias. Gracias por participar de esta vocería hoy día en la tarde. Quisiera partir y dedicar algunos minutos a hablar respecto del proceso que es necesario seguir para efectos de que el fisco adquiera un bien inmueble, en este caso la residencia de dos expresidentes de la República, y enfatizar que este es un proceso que se encontraba a medio camino, que le faltaban etapas para concluir y surtir sus efectos, y que el viernes se tomó la decisión de no continuar con el proceso respecto de la residencia del presidente Allende como consecuencia de la forma en cómo se llevó adelante ese proceso, el presidente hizo valer la responsabilidad política de la ahora exministra de Bienes Nacionales. Como hemos señalado en algunas de las vocerías, el proceso de adquisición de un bien inmueble por el fisco es un proceso que tiene múltiples etapas. Esto se inicia con una solicitud de la Subsecretaría de Patrimonio para que un determinado inmueble sea resguardado en términos patrimoniales. La solicitud se hace a Bienes Nacionales. Bienes Nacionales es el ministerio que tiene las competencias para administrar las propiedades inmuebles del fisco y por lo tanto es quien compra cuando concurren los requisitos legales. Ese análisis se hizo y derivó en un decreto supremo que fue elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales y firmado por el Presidente de la República, igual que todos los decretos supremos, y tomado de razón, y en este punto me quiero detener un segundo. Lo que el decreto hace es revisar la pertinencia de la adquisición de un bien inmueble para fines patrimoniales, determinar cuál es ese bien inmueble, es una casa en particular, con una dirección en particular, ¿verdad? No puede ser cualquier casa, es la casa que revierte los componentes patrimoniales que son necesarios. El decreto también revisa que se cumpla con las justificaciones legales correspondientes, que quienes firman el decreto, en este caso la exministra y el presidente, cumplan con esos requisitos y de esa forma se toma de razón. Ese decreto habilita la compra que tiene a lo menos 4 etapas siguientes. Una, que es la firma de una escritura de compra-venta en la notaría y su protocolización. Ese acto ocurrió y ese fue el momento donde se interrumpió el proceso y se decidió no continuar con la compra. Eso fue lo que se comunicó el viernes. Posterior a eso, y si el proceso hubiese seguido, ¿verdad?, tendría que haber existido un decreto de Bienes Nacionales autorizando la compra. Ese decreto no existió. Posterior a eso debió haberse efectuado la inscripción en el conservador de bienes raíces de la transferencia de propiedad. Eso tampoco ocurrió. Y solo una vez que se haya realizado o se hubiese realizado esa inscripción, se habrían transferido los recursos a los propietarios de la ex residencia, en este caso del expresidente Allende. Ese es el momento en que se habrían transferido los recursos. Y posterior a eso, se hubiese destinado el inmueble a la casa museo, que era, por supuesto, el objetivo inicial de todo este proceso. Todas esas 4 etapas posteriores no ocurrieron y por eso hemos sido enfáticos en señalar que el proceso se interrumpió en un momento determinado, que no surtió ningún efecto. Aquí no hay transferencia de propiedad, no había transferencia de recursos, no han habido inscripciones de ninguna naturaleza, pero también dijimos, y a eso responde la decisión que comunicó el presidente de la República ayer, que el momento de la firma de la escritura en la notaría es algo que no debió haber ocurrido esencialmente por razones políticas. Aquí hubo una conducción de un proceso en términos políticos que no fue la adecuada y eso se hizo valer a través de la responsabilidad política que significa la pedida de renuncia de la ministra Sandoval durante la jornada de ayer. Responsabilidad política que no es baladí, no todos los días el presidente solicita la renuncia a alguno de sus ministros, es una decisión difícil de tomar y que por cierto da cuenta de la importancia que tiene esta materia para el presidente de la República y para el gobierno en su conjunto. Junto con eso, y en un trabajo y conversación permanente con la familia del expresidente Allende, se tomó la decisión de conjunto, la familia así lo ha hecho ver también, de resiliar el contrato. Esto significa que el acto de la escritura pública, ¿verdad?, ese momento específico de la escritura pública, que si bien no ha tenido ningún efecto concreto, se va a realizar
nuevo acto, que es la resiliación, que lo que hace es dejarlo sin efecto, es extinguir las obligaciones que podrían haberse creado como consecuencia de la firma de esa escritura, y esto se hace con el objetivo de eliminar cualquier manto de duda respecto de los posibles efectos patrimoniales o de otra naturaleza que pudiese haber tenido este acto. Con eso creemos se puede dar certeza respecto de las consecuencias que esto no va a tener, no ha tenido y que no tendrá, consecuencias que pasan por el no haber existido transferencia de recursos ni de propiedad, por supuesto, el no perseverar con la creación de esta casa museo en la residencia del expresidente Salvador Allende. Entendemos que el proceso tiene hartas etapas y han surgido muchas preguntas respecto de cada una de ellas y de las implicancias que tiene, así que quedo, por supuesto, disponible a las preguntas que puedan tener sobre este punto. Ministra, buenas tardes. A propósito de la responsabilidad política de la ministra Sandoval, exministra ahora de Bienes Nacionales, ¿al presidente no le generó molestia que la ministra Fernández tampoco haya advertido de la inconstitucionalidad de la compra? ¿No debiera ella también asumir los costos políticos, no solo Sandoval? El proceso de adquisición de las residencias para efectos patrimoniales era un proceso que como gobierno nos interesaba mucho que ocurriera. El resguardo patrimonial es algo muy importante y es un proceso que a todas luces no se llevó adelante de la manera adecuada. Y eso da cuenta de que estemos hoy día aquí contestando estas preguntas y que ustedes hayan estado reporteando esto en los últimos tiempos. Da cuenta también de que el resultado no se va a lograr, el resultado esperado. Esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto, y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales. Por supuesto que es una decisión difícil, ya lo decía, no es baladí que un ministro de Estado salga, pero dada la naturaleza y la importancia del asunto, el presidente tomó esa decisión y las responsabilidades políticas se radican en el ministerio que estaba a cargo y que llevó adelante este proceso, que es el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Y la ministra Fernández nunca advirtió de que esto era inconstitucional, que no se podía realizar esta venta? Creo que es muy importante atenerse a los hechos, a las cosas que están escritas en papel, a los hechos que acontecieron. Esos hechos hoy día, y es la forma en cómo actúa el Estado, ocurre a través de decretos, de escrituras que se firman, de leyes que se presentan. Esos hechos hoy día dan cuenta de que este proceso, que tenía muchas etapas, debió haberse interrumpido antes, por eso decimos que no se llevó adelante de la manera adecuada, que eso genera responsabilidades políticas que se hicieron valer en la exministra ahora de Bienes Nacionales, y que, insisto, en el trabajo permanente con la familia y con el objetivo de despejar cualquier duda posible, sin por eso desconocer que esto no ha tenido efectos, que no ha habido transferencia de recursos. Además, se toma la decisión de realizar esta resiliación, que lo que busca es dejar esa etapa del proceso sin efecto. Hay una resiliación porque se firmó, como usted reconoce, un contrato de compra y venta. En ese sentido, se expuso a la senadora Isabel Allende y a la ministra Maya Fernández por la inhabilidad o la incompatibilidad que hay con lo que establece la Constitución. En ese sentido es la pregunta respecto a la responsabilidad que puede tener Maya Fernández. Por eso insisto en el proceso y me di unos minutos al inicio para explicarlo. La adquisición de un bien raíz por el fisco solo ocurre, es decir, se produce la transferencia de propiedad, se termina el proceso, existe un bien que era de un privado y pasa al fisco en el fondo, solo una vez que se cumplen todas esas etapas del proceso. Por lo tanto, aquí no existe ningún efecto, ¿verdad? No hay una consecuencia, no hay transferencia de propiedad. Lo que se resilia no es la adquisición del bien inmueble, sino que es una de sus etapas, que es la etapa de la firma de la escritura en la notaría, que fue la decisión que se tomó el viernes pasado, que fue comunicado por la exministra Sandoval, y que para reafirmarlo y para que no quede, insisto, ninguna duda de cuál es la voluntad, se resilia en este acto que a lo que apunta es a eliminar todos los efectos posibles de ese paso en particular. Va a quedar sin efecto porque el mismo gobierno se dio cuenta de que había una incompatibilidad con las propietarias de la casa.
El tema es que la Constitución dice que los ministros y también los senadores están sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, y ya se celebró el contrato de compraventa, como usted misma reconoció. Por eso soy repetitiva a propósito de los efectos esperados. Los contratos se celebran con un objetivo, y en este caso el objetivo es la transferencia de la propiedad de un bien raíz, en este caso de la familia del expresidente Allende, al fisco. Eso no ocurrió ni estuvo cerca de ocurrir, porque faltaban todavía etapas pendientes. Por eso digo que es importante entender el proceso en su conjunto. El contrato de compraventa de un bien raíz por parte del fisco no se agota y no se perfecciona y no termina con la firma de una escritura, sino que requiere de pasos posteriores, requiere de un decreto de aprobación por parte, en este caso, del Ministerio de Bienes Nacionales, requiere de la transferencia de la propiedad, requiere del pago y requiere de la destinación posterior a quien al inicio del proceso solicitó que esto ocurriera, que era el Servicio de Patrimonio. Ministra, pero todos esos pasos son para poder concretar la venta de la casa. Lo que plantea la Constitución es respecto de firmar un contrato, y ese contrato sí se firmó, por lo tanto ya hay algo que está contra lo que dice la Constitución. No son los pasos de la venta de la casa el problema, sino que el haber firmado un contrato con el Estado. Eso ya está en notaría y ya está firmado. Por eso insisto en los efectos. Los contratos se realizan con un objetivo. Un contrato sin un objetivo es un contrato que no existe. El objetivo en este caso era la transferencia de propiedad de un bien inmueble. Por eso es necesario mirar el proceso en su conjunto, y por eso es relevante el momento en el que se toma la decisión de no perseverar, es relevante la decisión de la familia de hacer esta resiliación, es relevante también explicar cada una de las etapas del proceso, y es relevante, y quiero ser súper clara en esto, es relevante y lo hemos hecho como gobierno, entender que aquí hay un proceso que no se llevó de la manera adecuada y que por lo tanto hay responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas se hicieron valer al más alto nivel del ministerio que estaba a cargo de llevar este proceso, que es el Ministerio de Bienes Nacionales. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle si el Gobierno considera que hubo responsabilidad de la jefa de División Jurídica de las Express, Francisca Moya, en que el decreto supremo haya contado con la firma del presidente de la República, si es que es su responsabilidad el exponer al mandatario de esa forma, considerando que esto radicó en una violación constitucional que sigue bajo cuestión. Es importante diferenciar los momentos. El decreto supremo que firma el presidente de la República y que por supuesto fue analizado por la división jurídica que analiza legalmente todos los documentos que firma el presidente, es el decreto que habilitaba al proceso de compra, decreto que por cierto fue a toma de razón por parte de Contraloría y que lo que permitía era seguir avanzando en el proceso, ¿verdad? Entonces, ese acto, que en el conjunto de actos que se requieren para la adquisición consistía exclusivamente en decir si es un inmueble de interés patrimonial, si es el inmueble que es de interés patrimonial y si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene las facultades legales para proceder adelante con su adquisición, es completamente legal en sí mismo, fue lo que revisó la división jurídica, lo que firmó el presidente y lo que tomó razón de Contraloría en su análisis de legalidad. Ministra, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a propósito de cuál fue el rol que jugó el presidente en esta operación, más allá de que era uno de los impulsores de la idea, cuál era el conocimiento que él tenía del proceso y de su avance, entendiendo todo lo que está en discusión y la existencia de un decreto que habilitaba la compra del inmueble. El presidente, estamos en un gobierno, por lo tanto el presidente conduce. En esa conducción y como parte del trabajo de resguardo patrimonial que se ha hecho durante estos años, comunica e informa y le encarga en el fondo al Ministerio de Bienes Nacionales la ejecución de aquellos actos necesarios para que la residencia del expresidente Salvador Allende se transformara en casa museo. Esto queda radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay trámites y etapas que se van cumpliendo, incluía la de la firma de un decreto que comentábamos recién que fue tomado de razón de Contraloría, y el involucramiento del presidente tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el de la conducción. La conducción pasa por entregar la ejecución de las decisiones a los ministerios que están a cargo, en este caso Bienes Nacionales, y pasa también por hacer valer las responsabilidades políticas cuando esos procesos no se conducen de la manera adecuada, que es lo que ocurrió en este caso, y que significó la salida de la exministra de Bienes Nacionales, y bueno, lo que nos tiene conversando acá.
Y ahí el presidente como conductor tampoco advirtió de la posible inconstitucionalidad de avanzar en esta adquisición. Insisto, existen permanentemente análisis por parte de los equipos técnicos respecto de cómo llevar adelante las cosas, ¿verdad? Eso es el trabajo permanente del Estado. Y hay conversaciones y hay reuniones y eso ocurre permanentemente. Los actos, los hechos y las decisiones se materializan en decretos, se materializan en leyes, se materializan en oficios, en informes. Hoy día lo que tenemos son esos oficios, decretos, informes, leyes. En el proceso de adquisición de estos bienes se decidió suspender y no continuar con el proceso en una de las etapas intermedias. Proceso que fue llevado adelante por los equipos a cargo de esta materia, equipos que son los equipos del Ministerio de Bienes Nacionales, conducidos por las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, y no por el presidente de la República, cuyo rol es conducir el ejercicio de todas estas tareas. Sí, pero respecto a eso, dentro, al ser, como usted lo dice, conductor, ¿no le cabría alguna responsabilidad al presidente sobre esa materia, al él ser el firmante del decreto que finalmente da paso a la ejecución del ministerio, considerando que él lo impulsa finalmente? El presidente firma un decreto que es tomado de razón y que por lo tanto es legal, ese decreto lo que hace es habilitar que continúe el proceso de adquisición del bien raíz. Evidentemente no hay ninguna responsabilidad si es un decreto que fue analizado, fue publicado, perdón, no fue publicado porque fue a toma de razón, pero fue a toma de razón por Contraloría, fue tomado de razón por Contraloría y por lo tanto no existe absolutamente ninguna duda respecto de la legalidad de ese acto. Hola, ministra, buenas tardes. Con lo que la explicación que usted nos acaba de entregar, entonces tenemos que entender de que para el gobierno no reconoce o descarta que la ministra Fernández y la senadora Allende hayan cometido una acción que la inhabilita para seguir en sus cargos. ¿Entendemos eso finalmente? ¿El gobierno no tiene esa tesis? Y lo segundo que quería preguntarle de este tema, si usted ha hablado de las responsabilidades políticas, pero ¿se van a hacer valer las responsabilidades administrativas de esta situación? El proceso tenía un objetivo que era la adquisición de este bien inmueble y ese objetivo no ocurrió, por lo tanto hasta ahora los actos que ocurrieron no han tenido consecuencias concretas. Esa es la posición del gobierno y son los hechos, no es una interpretación. Hoy día no hay una transferencia de recursos, no existió transferencia de propiedad, nada de eso ocurrió, faltaban muchos pasos para que eso pasara. Y por lo tanto no hay una consecuencia, hay un debate que es político respecto de la conducción política de un proceso donde además se hizo una evaluación que es muy clara por parte del presidente al decir que esto no fue la forma adecuada de realizarlo y es por eso que sale la ministra de la cartera de Bienes Nacionales. Esa es la visión que tiene el gobierno de esta materia, que se basa en los hechos que ocurrieron. Ahora, como todo en el gobierno y todos quienes somos autoridades de distintos ministerios, estamos siempre llamados a mejorar nuestros procesos internos, a hacer evaluaciones, a revisar qué funcionó, qué no funcionó. Pero en términos de responsabilidad administrativa, a la luz de lo que tenemos hoy a la vista, en el fondo que son los hechos ocurridos, tenemos una responsabilidad política, tenemos procesos que, por cierto, pueden ser mejores. Vivimos permanente hablando de la necesidad de modernización del Estado y de mejorar nuestros procesos, pero hay una responsabilidad política que se hizo valer y se hizo valer de una manera muy contundente con la salida de una ministra de Estado que, insisto, no es baladí, es una decisión muy difícil que pocas veces se toma y que, por cierto, es difícil de tomar, pero que en este caso, de acuerdo a la decisión del presidente, era lo que se ameritaba. ¿No va a haber sumario en esto? Muy cortito, si nos pudiera responder eso. ¿Sumarios? Insisto, hoy día estamos enfocados en despejar todas las dudas que existan respecto de este proceso. Se está trabajando con la familia en la resiliación. Entendemos que no hay efectos concretos que se hayan utilizado. Las mejoras procedimentales que corresponden a todos los ministerios es algo que verá el nuevo ministro cuando llegue, pero a la fecha lo que hay es un proceso que se condujo no de la manera adecuada y que por lo tanto ameritaba responsabilidad administrativa y eso es lo que se ha hecho hasta la hora. Ministra, en otros temas, en pensiones, en algún momento de la negociación por la reforma previsional,
¿El gobierno acordó o no que el 6% de cotización extra fuera a una capitalización individual? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ayer, después de la intervención del presidente Boric, el senador Coloma dijo que se había desconocido ese pilar que era parte del acuerdo, que el 6% fuera a una cotización individual. Eso por un lado, y también sobre pensiones. Hoy vimos un tono mucho más bajo del presidente Boric en su intervención, en su discurso aquí en el Palacio de la Moneda. ¿Hubo una mala evaluación de lo que fue su intervención el día de ayer? Y si hay alguna estrategia del gobierno en torno a alinear a los alcaldes, que era la invitación que hizo el presidente. El trabajo que ha hecho el gobierno de manera consistente en materia de pensiones es el estar siempre en la mesa de negociación, siempre analizando las mejores alternativas posibles, siempre considerando las propuestas de la oposición y evaluándolas a la luz del efecto que tienen en las pensiones de los chilenos y de las chilenas. Eso, que es un proceso en curso del que el gobierno no se ha restado ni se va a restar, porque estamos aquí día a día trabajando porque eso ocurra, es lo que representa todos los dichos del presidente, incluido la referencia a pensiones que se hizo en el acto con los distintos alcaldes, porque los alcaldes son quienes están en el territorio viendo la realidad día a día de las personas y ellos mejor que nadie conocen en primera persona, ¿verdad?, las necesidades de los jubilados y las jubiladas de Chile. Esa posición, que yo ya la he repetido en varias ocasiones desde que soy vocera, es la posición del gobierno y va a seguir siendo hasta el último minuto, mientras esté la posibilidad de llegar a un acuerdo que mejore las pensiones que son miserables de los jubilados y de las jubiladas en nuestro país. Nosotros vamos a estar sentados en la mesa tratando de conseguir y de construir esos acuerdos. Ministra, considerando también lo que ocurre con Venezuela, ¿le preocupa al gobierno el tema migratorio, pensando también en esto que se decidió en la mañana de que Chile puso término a la misión del embajador Jaime Gazmuri? ¿En qué pie quedan, por ejemplo, los chilenos que están actualmente en Venezuela y también el más de 1 millón de venezolanos que están en Chile? ¿En qué pie queda el tema migratorio? ¿Se agudiza esto con esta situación? ¿O cómo el gobierno va a contener finalmente esta ola migratoria, sobre todo de ciudadanos venezolanos en Chile? Creo que es importante separar dos temas. Lo primero, y para aclarar y reiterar lo que ya señaló el canciller Van Claveren, lo que se hace y lo que se mantiene en Venezuela es servicios consulares, que son precisamente los servicios que requieren los más de 12.000, si mal no recuerdo, chilenos que viven actualmente en Venezuela. Esos servicios consulares lo que permiten es realizar trámites, conseguir pasaportes, documentos de identificación, inscripciones, etcétera, que es el resguardo y el servicio que tenemos que entregarle a nuestros compatriotas que están en otro país. Es importante resaltar que esta presencia diplomática mínima no responde a el actuar del gobierno de Chile, sino que tiene que ver con la propia decisión del gobierno de Venezuela de expulsar al embajador en su minuto. Junto con eso sigue el trabajo persistente y serio que estamos haciendo en materia de migraciones. La propia ministra Toá se refirió a esta materia ayer. Hemos avanzado con tecnología de punta que nos permite hacer controles con cámaras de alta resolución, una coordinación entre las fuerzas militares y las policías para abordar los desafíos de la frontera, tecnología que permite el registro biométrico de todas las personas que ingresan y así una serie de medidas que apuntan precisamente a hacer nuestras fronteras más seguras, medidas que van a continuar, por cierto, durante todo el próximo año y que son parte de las prioridades del Ministerio del Interior. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Le habla Francisco Artal, periodista digital de la marca de noticias independiente Artal News. Estamos a puertas de 48 horas de que se genere el cambio de mando en Venezuela. Por eso quisiera preguntar, ¿cuál es la posición que tendrá el gobierno de Chile frente a un posible nuevo régimen de Nicolás Maduro? Más allá de lo que se comunicó por Cancillería del retiro de la misión del embajador Gazmuri, y lo segundo es saber sobre si el gobierno de Chile va a reconocer o no a Edmundo González como presidente en ejercicio. La posición respecto de la situación en Venezuela la ha manifestado el presidente de la República, que es quien conduce las relaciones internacionales de nuestro país. Ha sido muy claro en distintos foros internacionales y también nacional al señalar que como país no reconocemos el resultado de las elecciones
y que junto con eso tampoco nos corresponde proclamar a presidentes. Esa es la posición que tiene el Gobierno de Chile, posición que se va a mantener hasta que el presidente considere pertinente modificarla, cosa que, por cierto, va a ocurrir y se va a comunicar en el momento en que él lo considere, pero la posición de Chile ha sido clara y se mantiene y tiene que ver con lo que recién señalé. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.